Deseo en el desierto de Bárbara Cartland, capítulo 2. Cuando el marqués deseaba algo, lo quería inmediatamente. De hecho, era un viejo chiste que sus sirvientes y sus amigos decían siempre. Su señoría prefiere que todo cuanto desea le sea entregado ayer. Por lo tanto, canceló sus arreglos para ir a Londres y se lanzó en su calesín a visitar los orfanatos ubicados dentro de su propiedad. Había dicho al señor Turner: bueno, eso debía ser fácil. Tengo 3 orfanatos en la finca y siempre he creído que son buenos. Lo son en verdad, milord, contestó el señor Turner. Aunque debo preguntar a su señoría de qué edad espera que sea su pupila. El marqués se quedó pensativo. En su mente imaginó una niña muy linda, de cabellos rubios y de piel sonrosada y blanca, con ojos azules que sugirieran una rosa inglesa, o tal vez un angelito. Ese era el tipo de pupila que impresionaría definitivamente a sus sobrinos. Podría vivir con él en Peverell y en Londres, y también ofrecer fiestas para ella, con los niños de su propia edad, a los cuales Lady Leverton y las otras bellezas en las que estaba interesado podrían traer a sus propios niños. Nadie se sorprendería después de eso de que le dejara una pequeña fortuna al morir. En respuesta a la pregunta del señor Turner, dijo: supongo que una niña de unos 14 o 15 años. Pensó al decirlo que sería fastidioso tener a una niña más pequeña, a la que no podría presentar en almuerzos y reuniones informales, y tampoco podría asistir a las recepciones que su familia ofrecía de vez en cuando. Para su sorpresa, el señor Turner tenía el ceño fruncido. Esto hace las cosas más difíciles, milord. ¿Por qué?, preguntó el marqués. Porque en los orfanatos se acostumbra a despedir a los chicos y chicas que llegan a los 12 años y enviarlos a trabajar. El marqués comprendió, aunque lo había olvidado, que eso era lo que se acostumbraba. El señor Turner continuó: su señoría, la madre de usted, mostraba gran interés por los orfanatos de Peverell y exigía que los talleres y fábricas a los que eran enviados a trabajar los huérfanos fueran sitios limpios y decentes, y que los niños recibieran un salario adecuado. El marqués asintió con la cabeza, y el señor Turner continuó: de hecho, la señora marquesa dio instrucciones de que si los huérfanos, al cumplir los 12 años, no estaban en perfectas condiciones de salud, se les debía seguir acogiendo hasta que estuvieran más fuertes. Si bien, dudo mucho que milord encuentre una criatura de 15 años, por ejemplo. Este era un obstáculo con el cual el marqués no había contado, mas ahora que pensó en él, comprendió que sería un grave error visitar algún orfanato que no fuera uno de los suyos. Sabía, porque era tratado con el mayor respeto en su propiedad, que con solo prohibir que se hablara del asunto, estaba casi seguro de que sería obedecido. Si llegaba a Londres el rumor de que estaba visitando sorpresivamente orfanatos en otras partes del país, Julius y Nigel podrían enterarse de lo que estaba haciendo. Visitaré mis propios orfanatos, decidió. Si no encuentro nada en ellos, buscaré en otros lugares o ya se me ocurrirá otra idea. El marqués, por lo tanto, se lanzó a la tarea con la esperanza optimista de salir triunfante. Estaba tan profundamente convencido de que aquella idea le fue inspirada por los dioses en respuesta a su problema, que comprendía la renuencia con que tendría que pensar en otra forma de asustar a sus primos. El primer orfanato que visitó resultó ejemplar en todos aspectos. Los huérfanos, aún muy pequeños, se veían muy bien cuidados y alimentados. Los mayorcitos parecían inteligentes y serían sin duda alguna muy útiles para quienes los contrataran para trabajar. Eran, sin embargo, sin excepción, hijos de trabajadores. No solo hablaban con acento de gente ordinaria, sino que, aunque de aspecto agradable, eran de facciones toscas y de un origen evidentemente modesto. Después de felicitar a la directora del orfanato y de prometerle que mandaría agrandar el salón de juegos, que parecía demasiado pequeño para el número de niños asilados ahí, el marqués se retiró. Los niños lo despidieron con alegres movimientos de las manitas. El siguiente orfanato resultó bastante similar. Estaba en el pueblo, no lejos del primero, y los niños eran varoncitos en su mayoría. El más grande de ellos esperaba ser aceptado en alguna de las casas del marqués, para trabajar en la cocina. Otro quería ser aprendiz de lacayo, también para el servicio de su señoría. El tercero le suplicó que lo considerara para trabajar en los jardines, como aprendiz de jardinero.
El marqués, con solicitud y amabilidad, tomó nota de sus nombres y les dijo que investigaría si había vacantes. Todos se mostraron muy emocionados y de nuevo se alejó entre los vítores y buenos deseos de los huérfanos. Algunos hasta corrieron a un lado del calesín hasta que los caballos aumentaron el paso y ya no pudieron darles alcance. El marqués consultó la lista que el señor Turner le había dado y observó que poseía 2 orfanatos más. Junto a uno de ellos había escrito: "Este es casi exclusivo para bebés o niños muy pequeños. No creo que haya allí ninguna criatura mayor de 6 años". Eso dejaba solo un orfanato, que estaba hasta el fondo de la finca. Para entonces ya era muy avanzada la tarde. El marqués, por lo tanto, volvió a su casa y decidió que inspeccionaría ese último al día siguiente. Si no resultaba un fiasco también, tendría que reconsiderar sus planes. No tenía en su estudio más que unos cuantos minutos cuando el señor Turner entró. «Me temo, milord, que se ha llevado usted una desilusión», dijo antes que el marqués pudiera hablar. «Tiene usted razón, Turner», reconoció contrariado el marqués, «pero visitaré el último de su lista mañana temprano». «Muy bien, milord, y en realidad me he asegurado, durante su ausencia, de que hay allí una huérfana que corresponde a la edad que su señoría requiere». «¿Por qué?», preguntó el marqués con cierta brusquedad. Pensó al hablar que sería una joven demasiado enferma, tan débil así que no podría trabajar y no le interesaba. Estaba seguro también, después de lo que había visto esa tarde, que nunca podría hacer pasar a ninguno de los huérfanos que había ahí como pupilo suyo. Además, en Londres debía haber orfanatos que albergaran huérfanos de mejor clase social. Tal vez hubiera algunos compadres que habían sido distinguidos. En otras palabras, podían ser hijos ilegítimos, nacidos del amor, muchos de los cuales eran notablemente hermosos, con excelentes ancestros cuando menos de un lado. Una muchacha así podía, mediante una instrucción adecuada, hacer creer a la gente que provenía de una buena familia. Al pensar en ello recordó historias de jóvenes institutrices que habían sido seducidas por sus patrones, o de chicas que, aunque ellas mismas eran de sangre azul, se habían metido en problemas al ser seducidas por su maestro de música, su maestro de equitación o algún hombre casado con pocos escrúpulos. Cuando esto se presentaba, era bastante común que la familia se librara del bebé de algún modo. El orfanato era el lugar idóneo donde podían dejarlo y olvidar su existencia. El marqués estaba dando vueltas en la cabeza a diferentes ideas que le permitieran localizar un lugar que tuviera ese tipo de criaturas. Mientras tanto, el señor Turner estaba diciendo: «Debo disculparme, milord, por haberme olvidado del asunto, pero en realidad yo estaba ausente en ese tiempo, porque mi padre acababa de morir, y fue mi ayudante quien se enfrentó a la situación». «¿A qué situación?», preguntó el marqués. «Sucedió hace 3 años. El arzobispo de Canterbury nos preguntó si podríamos aceptar 3 huérfanos que habían sido enviados a Inglaterra después de un terremoto en Turquía». El marqués le puso atención y el señor Turner continuó diciendo: «En apariencia hubo una gran devastación a consecuencia de este terremoto en particular, y la sociedad de misioneros descubrió que uno de sus miembros y su esposa habían muerto durante el siniestro. Sin embargo, después de haber estado sepultada varios días entre los escombros, descubrieron viva a su hija». El marqués lanzó una exclamación, pero no interrumpió a su secretario. «Había también otros 2 niños ingleses», continuó el señor Turner, «de diferentes familias, entre las criaturas que habían quedado sin padres y sin hogar. La sociedad de misioneros, por lo tanto, envió a uno de sus integrantes a recoger a los 3 y traerlos de regreso a este país». «¿Así que el arzobispo de Canterbury me los envió a mí?», exclamó el marqués. «Sí, milord, pero ahora recuerdo que su señoría estaba en París en ese tiempo, y aunque se lo mencioné a su regreso, pienso que el asunto no le interesó particularmente, sobre todo porque para entonces ya estaban instalados en el orfanato de Appledon». El marqués recordó que ese era el nombre del pueblo que había en su finca, donde estaba situado el orfanato. «¿Y la chica mayor está todavía ahí?», preguntó. «Sí, milord». El marqués pensó que ciertamente era conveniente verla, aunque no se sentía muy optimista respecto a su apariencia. De acuerdo con lo que recordaba de los misioneros que conociera en el extranjero,
Casi siempre eran hombres toscos y poco agresivos. Con frecuencia se sentía desilusionado por los muy limitados resultados que habían obtenido con sus enseñanzas. Por lo tanto, se veían obligados a conseguir de quienes los escuchaban suficiente dinero para irse a practicarlas en otro lugar. Ahí volvían a intentar la conversión de los paganos, quienes parecían muy felices con sus propias religiones y no tenían deseos de escucharlos. Sin embargo, no se molestó en decir eso al señor Turner, y solo se limitó a entregarle los nombres de los 3 chicos que querían entrar a su servicio. Enseguida subió a cambiarse para la cena. Comió solo y pensó que eso era definitivamente preferible a tener a sus primos a cada lado de él. Mientras comía, continuó planeando cómo podía confundirlos con su hermosa pupila, una vez que la hubiera encontrado. Tendría que inventar una historia muy convincente del por qué le habían dejado a su cargo y por qué también nunca la había mencionado antes. Eso significaba, pensó, que tendría que confiar en la discreción de la muchacha. Se dijo que tal vez esto no fuera necesario, que tal vez podría ser lo bastante listo para convencerla de que en realidad había conocido a su padre o a su madre cuando vivían, y que les había hecho la promesa de que la cuidaría a ella cuando quedara huérfana. Pensó, haciendo una mueca, que si en realidad la hija del misionero resultaba aceptable, cosa que él consideraba casi imposible, sería más fácil decirle que había conocido a su madre. Cuando la cena concluyó, se dirigió a su estudio, pensando que se estaba contando a sí mismo cuentos de hadas. Lo más probable era que su plan tuviera que ser alterado por completo y que él tuviera que comenzar de nuevo. Como si deseara impulsar al marqués para actuar, el señor Turner le había dejado una nota en el escritorio. Mostraba las cantidades exactas de dinero que sus primos Julius y Nigel habían obtenido de él en los últimos 5 años. El marqués la examinó y se sintió escandalizado al comprobar que el total era mucho más elevado de lo que imaginó. Fue presa de la ira cuando pensó que cada penique fue gastado en las vidas escandalosas y mujeres de mala reputación. Él podía ser acaudalado y en extremo generoso, pero despilfarrar el dinero sin sentido y que hubiera podido ser destinado a cosas mucho más útiles era una auténtica locura. El marqués tenía profundo interés en numerosos y nuevos inventos que estaban siendo probados en los pueblos y ciudades que habían progresado en el curso de lo que era llamado la revolución industrial. Cada nuevo invento requería dinero, y él ya había invertido en trenes, en electricidad y en numerosos inventos menos ambiciosos. Además, hizo posible que esos inventos fueran llevados a la atención del público. «¡Maldita sea!», exclamó en voz alta, al mirar la lista que aparecía sobre su mesa. «No daré a estos parásitos un solo penique más». En cierto sentido, el marqués podía ser un hombre implacable. Una expresión helada se reflejó en sus ojos grises, y lo apretado a sus labios no anunciaba nada bueno para Julius y Nigel. Les había dado suficiente dinero y libertad para divertirse algunos años y aplacar las inquietudes de la juventud. Sin embargo, había hecho por ellos más de lo que era su estricta responsabilidad. Ambos ya tenían suficiente edad para bastarse a sí mismos, y eso era lo que tendrían que hacer de aquí en adelante. Si los privaba de toda ayuda, se verían precisados a actuar de otra manera y a dejar de suplicarle que los sacara de sus deudas, presionándolo con el buen nombre de la familia. Había una expresión cínica en sus labios mientras pensaba si, como Julius se había dicho, tratarían realmente de matarlo. Al instante se sintió seguro de que no tenían siquiera agallas suficientes para hacerlo. Por lo tanto, no le inspiraban temor 2 hombres a los que despreciaba y por los que, si era sincero, sentía profunda antipatía. «Encontraría a mi huérfana», se juró a sí mismo, mientras subía por la escalera. «Los convenceré de que tengo la intención de dejarle a ella todo mi dinero cuando muera». Estaba seguro, mientras se desvestía con la ayuda de su valet, que esa chica no permanecería muchos años a su lado. Si era bonita y si ocupaba la envidiable posición de ser su pupila, sin duda alguna se casaría bien y él se encargaría de que lo hiciera. Ya solo en la oscuridad, el marqués se dijo que había pensado todo con mucho cuidado y astucia. Cuando menos, podía dar gracias a Dios de haber nacido con una bien dotada inteligencia. Era consciente de que,
aunque hubiera nacido en la misma posición que sus dos primos, y aún sin un penique, a esas alturas ya habría hecho algo importante de su vida. Cuando llegó la mañana, el marqués se encontró deseando con gran ansiedad reanudar la búsqueda de esa mítica huérfana que formaba parte de su cuento de hadas. Se rió solo mientras cabalgaba, como lo hacía siempre, antes de desayunar. Pensó que le enseñaría a montar y cuando ya estuviera bien entrenada, pasearía con ella por Rotten Row, la avenida del parque londinense frecuentada por toda la aristocracia. A los 15 años tendría ya edad suficiente para montar un caballo, aunque sería aún lo bastante joven como para verse como niña. Una niña a caballo era siempre un espectáculo muy atractivo. Fue solo cuando iba conduciendo su calesín, después del desayuno y alejándose de la casa grande, en dirección del orfanato de Appledon, cuando se dijo que la huérfana que tenía en mente debía ser una chiquilla bonita, pero no muy lista. ¿Qué tal si tiene ideas propias?, se preguntó. Entonces se sintió seguro de que si era huérfana y había pasado varios años en una institución, se mostraría humildemente agradecida y feliz de convertirse en su pupila. Descubriría que el mundo, que no había sido muy bondadoso con ella hasta entonces, se encontraba inesperadamente a sus pies. Eso solo podría pasar en un cuento de hadas, se dijo el marqués. Se sintió como el príncipe azul de los cuentos, mientras conducía sus caballos con una habilidad que hacía que todos los palafreneros a su servicio lo vieran con visible admiración. Appledon quedaba a considerable distancia, porque el marqués poseía 10.000 acres alrededor del parque Peverell. Sus ojos astutos observaron lo bien que estaba cultivadas sus tierras a manos de los granjeros. Esto se debía a que todas las granjas habían pertenecido a las mismas familias desde hacía 3 generaciones. No había, de hecho, un solo campo por el cual pasaba al que no se sintiera orgulloso de llamarlo suyo. Era ciertamente un espléndido día de primavera. Al pasar por lo que era conocido como el huerto de Kent, pensó que los capullos que había en los árboles frutales, rosados y blancos, hacían que todo el lugar fuera digno de ser pintado por un artista. Soy un hombre muy afortunado, se dijo el marqués, como lo dijera antes, y gracias a Dios no tengo que compartirlo con nadie. Pensó con satisfacción que si se quedaba en casa esa noche, estaría solo, y al día siguiente iba a Londres. Y Lady Leverton lo estaría esperando, o alguna otra belleza. Habían existido muchas otras en su vida, antes de conocerla a ella. Todas eran como flores, pensó, que él podía disfrutar a su entera satisfacción. Una vez que se marchitaban, podía hacerlas a un lado sin ningún remordimiento. Y sin embargo tenía que reconocer que ocasionalmente había lágrimas y preguntas quejumbrosas como ¿por qué ya no me quieres? Le resultaba difícil explicar a una mujer que, cuando él terminaba con ella, era porque la excitación o la magia de su relación había acabado para él. Era una cosa totalmente física y cuando se extinguía no había forma de hacerla resurgir. Además, cuando miraba hacia el pasado, también le era difícil recordar lo que había sentido. Ni siquiera añorar en algunos casos momentos que debían haber quedado grabados en su memoria, como recortes en un álbum de recuerdos. En cambio, había siempre dentro de él ese afán de perseguir algo nuevo. Y no obstante, en el fondo de su mente se daba cuenta de que todo resultaba efímero y que tarde o temprano se sentiría tan aburrido como se sintiera antes, quizá con otras mujeres, en las mismas circunstancias. A pesar de eso, disfrutaba de la persecución de una belleza que, de manera inevitable, nunca era lo bastante prolongada como para exigir mucho esfuerzo de parte suya. Estaba tan hundido en sus propios pensamientos que fue por sorpresa a darse cuenta, después de conducir por espacio de hora y media, que había llegado a Appledon. Era un pintoresco pueblo, con casitas de techo de paja y pequeños jardines llenos de flores. Detrás de ella se divisaban varios acres de árboles frutales, cuyos capullos hacían que el lugar pareciera como arrancado de un cuadro. El orfanato, que había sido construido por el padre del marqués, estaba justo después de la iglesia normanda de piedra gris. Era un edificio largo, que él observó de inmediato, se encontraba en buenas condiciones de mantenimiento. Había un patio de juegos en la parte posterior, cubierto de césped y con varios árboles para darle sombra.
Notó con satisfacción que los lechos de flores que bordeaban el sendero de piedra que conducía a la puerta del frente estaban esmeradamente cuidados. Debido a que estaba impaciente ahora que había llegado, el marqués, en lugar de permitir que su palafrenero llamara a la puerta, le entregó las riendas. Enseguida bajó del calecín, caminó por el sendero de piedra y al hacerlo, vislumbró un rostro atisbando desde una de las ventanas. Tuvo una rápida impresión de dos enormes ojos, agrandados aún más por la sorpresa. En el momento en que llegó a la puerta principal, esperando que quien lo había visto abriera la puerta, escuchó pasos que subían corriendo por una escalera. Cuando levantaba el llamador, pensó con una leve sonrisa que su observadora debía haber ido a comunicar a la directora, que estaba a cargo del lugar, que él había llegado. El marqués prohibió al señor Turner que informara acerca de su visita a los orfanatos que había elegido. «Quiero verlos tal como son», dijo. «Y usted sabe también como yo, Turner, que si hay algo malo y saben que voy a ir, lo meterán debajo de la alfombra o lo ocultarán en el sótano. Me irritará sobremanera si su señoría encuentra que algo anda mal». El marqués sabía muy bien que el señor Turner se enorgullecía de tener todo en la finca bajo estricto control. Él se limitó a reír, sin embargo, y comentó: «La gente es humana, Turner. Usted no puede manipular siempre a los seres humanos como si fueran piezas de ajedrez». Tuvo que esperar varios minutos, después de que había llamado, para que la puerta fuera abierta por una mujer anciana de cabellos grises. Tenía un rostro bondadoso, y cuando ella le hizo una reverencia, el marqués entró y le extendió la mano. «Me siento encantado de conocerla, señora Dawes», saludó el marqués, quien había obtenido el nombre de la mujer de labios de Turner. «Es un honor que su señoría esté aquí», repuso la señora Dawes. «Pero si hubiera yo tenido la idea de que milord iba a visitarnos, me habría preparado para recibirlo». «¿Y cuál habría sido la diferencia?», preguntó el marqués. «Los niños se habrían puesto mejor ropas, milord». El marqués rió divertido. «Quiero verlos tal como están». «¿Cuántos tiene usted en este momento?». «Son 20, milord. 12 se fueron a principios de este mes». «¿A dónde se fueron?». La señora Dawes le dio los nombres de varias empresas a las cuales se habían ido a trabajar. La mayoría de ellas se localizaban en el mismo condado. «Si logro evitarlo, no los envío nunca a Londres», explicó la señora Dawes. «La madre de su señoría siempre tenía el temor de que fueran maltratados en la gran ciudad, o tal vez contaminados por todos los vicios y maldades que existen allí». Lo dijo de una forma que hizo que el marqués se sintiera casi culpable porque, aunque se daba perfecta cuenta de las circunstancias que prevalecían en la capital, nunca había hecho nada al respecto. En voz alta dijo: «Tiene usted razón, señora Dawes, y los niños que han crecido en el campo deben ir, de ser posible, a las granjas o a cualquiera de las industrias locales donde puedan emplearlos». «Eso es lo que la señora marquesa solía decirme», contestó la señora Dawes, «y le aseguro, milord, que yo hago cuanto puedo por cumplir sus deseos». «Estoy seguro de que así es, señora Dawes», expresó con tono tranquilizador el marqués. «Ahora, permítame conocer a los niños». La señora Dawes lo llevó a visitar el orfanato, que él encontró muy limpio y ordenado. No había duda de que sus ocupantes se habían beneficiado con los cuidados de ella. Los más pequeños estaban jugando en el jardín, bajo los árboles. Parecían saludables y, a juzgar por el ruido que hacían, felices. En una habitación, los mayorcitos estaban sentados en pupitres, recibiendo lecciones de una mujer de edad, que según sabía el marqués era una maestra retirada. Mostró al marqués los cuadernos de ejercicios en los cuales habían escrito de forma bastante legible. Varios de ellos habían hecho algunas sumas simples sin cometer demasiados errores. Y al pasar del salón de clase a la sala privada de la señora Dawes, el marqués dijo: «Tengo entendido que usted tenía aquí a una niña ya mayor, hija de un misionero». «Sí, milord». «¿Está todavía con usted?». Hubo una ligera pausa antes que la señora Dawes expresara, un poco nerviosa: «Sí, así es, milord. Espero que su señoría no considere que es un descuido de mi parte no haberle buscado un empleo». «¿Qué edad tiene?», preguntó el marqués. De nuevo se hizo una pausa antes que la señora Dawes respondiera con una voz un tanto débil:
Acaba de cumplir los 16 años, milord. ¿Y todavía está aquí? ¿Por qué? Tuvo la impresión de que la señora Dawes meditaba muy bien sus palabras antes de contestar. Cuando Shamara... ¿Shamara? La interrumpió el marqués. ¿Así es como se llama? Sí, milord. Shamara Weller. Es un nombre un poco usual. Continúe usted, por favor. Supongo que su señoría ya sabe. Shamara y otros dos niños más pequeños nos fueron enviados por su reverencia, el arzobispo de Canterbury. El señor Turner me lo informó. En apariencia, Shamara estuvo sepultada durante 3 días, antes que la encontraran. Había sufrido física y emocionalmente a causa de esa experiencia, y se sentía muy desventurada de haber perdido a sus padres. Eso es comprensible, murmuró el marqués. Transcurrió mucho tiempo antes que estuviera realmente bien y subiera un poco de peso. Estaba muy delgada cuando llegó al orfanato. Lo entiendo, dijo el marqués. Desde entonces no he encontrado un lugar conveniente para colocarla. Además, es muy útil. Me ayuda mucho con los niños más pequeños. Había una nota en la voz de la señora Dawes que le reveló al marqués que le estaba suplicando que la comprendiera. Era obvio que la señora Dawes había encontrado a Shamara tan necesaria que no había querido deshacerse de ella. Al mismo tiempo le pareció extraño que una muchacha de 16 años aún continuara en el orfanato. Existía la posibilidad, aunque tal vez remota, de que pudiera ser lo que él andaba buscando. En voz alta exclamó: «Lo entiendo, señora Dawes, y creo, por lo que me ha dicho, que hizo usted lo correcto». Vio la expresión de alivio que apareció en los ojos de la mujer, quien sonrió al decir: «Su señoría es muy bondadoso. Yo sé que la señora madre de usted, que Dios tenga en su santa gloria, habría considerado que hice lo correcto». Se hizo el silencio, y el marqués comprendió que la señora Dawes estaba esperando que él se fuera. Hasta había caminado unos pasos hacia la puerta antes que el marqués, que no se había movido de la silla en la que estaba sentado, exclamara: «Me gustaría conocer a Shamara». Observó que la señora Dawes se puso muy rígida. Ahora se sintió seguro de que le estaba ocultando algo y se preguntó qué podía hacer. Debido a que nada le atraía más que un misterio y el saber que estaba entremetiéndose donde no esperaban que lo hiciera, el marqués dijo: «Sí, por supuesto, deseo conocerla. Siempre he sabido que ese terremoto de 1890 fue una terrible catástrofe». Por un momento la señora Dawes no se movió. Entonces, sin decir nada, abrió la puerta de la salita y cubrió la corta distancia hasta llegar al fondo de la escalera. El marqués la oyó gritar: «¡Shamara!». Comprendió de inmediato que el rostro que había visto en la ventana y quien subió corriendo cuando él llegó había sido Shamara. Cruzó por su mente la posibilidad de que la joven hubiera quedado deforme, de alguna forma, debido a su cruel experiencia durante el terremoto. Por otra parte, era posible que fuera tímida y temiera a los extraños, sobre todo a alguien como él. Percibió unas pisadas en la escalera y comprendió que Shamara se había estado escondiendo en el piso superior. Y sin embargo, había estado atenta, también, en caso de que él pidiera verla. No pudo evitar el sentir una gran curiosidad. Después oyó el leve sonido de los murmullos de la señora Dawes, que hablaba con ella en voz baja mientras ambas se dirigían a la salita. La señora Dawes entró primero y anunció: «Esta joven es Shamara Weller, milord». El marqués volvió la cabeza para mirar a la muchacha y se encontró con que no era de modo alguno lo que él esperaba. Seguía pensando hasta ese momento que tal vez podría ser la niñita de cabellos rubios y mejillas sonrosadas que él imaginó como su pupila. En cambio, avanzaba hacia él, a través de la pequeña habitación, una muchacha de cabello oscuro que le caía sobre los hombros. Enmarcaba un pequeño rostro puntiagudo, completamente dominado por 2 enormes ojos verdes. La muchacha era muy delgada, y no obstante se movía con una gracia que hacía que aun el grotesco vestido de algodón gris, característico del uniforme de los orfanatos, pareciera atractivo. Hizo una reverencia y el marqués vio que llevaba las gruesas medias blancas y los pesados zapatos abotonados que formaban parte también del característico uniforme.
Lo que le pareció un tanto inexplicable era que su cabello, con suaves tonalidades azules, no estaba cuidadosamente trenzado como el de las otras huérfanas que había visto. Lo llevaba suelto y se rizaba naturalmente en las puntas. Se daba cuenta que era el tipo de rizado que se lograba de forma artificial por las bellezas a las cuales él frecuentaba en sus alcobas, pero jamás antes lo había visto en una niña. El marqués se consideraba a sí mismo como un experto en cabelleras. Siempre se había sentido atraído por mujeres cuyo cabello, él sabía al conocerlas, que debía serlo bastante largo como para llegarles casi a la cintura. Le gustaba verlo extendido sobre una almohada y sentirlo como seda cuando lo tocaba. Miró primero el cabello de Chamara y después su rostro. Era muy diferente a la rosa inglesa que él había estado buscando, y era notablemente bonita. De hecho, hermosa era el adjetivo adecuado para ella, pero de una manera muy diferente. Para asombro suyo, no parecía inglesa. Algo en ella era distinto, mas no pudo definirlo por el momento. Sus ojos eran de un tono suave de verde, con largas pestañas oscuras. Su pequeña nariz muy recta, casi clásica. Sus labios podían haber sido tallados en una estatua griega. Tenía la barbilla puntiaguda y su frente era un óvalo perfecto. Se quedó de pie frente a él. Notó el temor reflejado en sus ojos y se dio cuenta de que, aunque sus manos estaban quietas, la chica estaba temblando. El marqués estaba acostumbrado a que la gente lo viera con cierto temor, sobre todo las mujeres, cuando se mostraba desagradable. Le parecía extraño, sin embargo, en aquella chiquilla, cuando todos los otros huérfanos con los que había hablado se habían mostrado cordiales y tranquilos, aunque un poco tímidos. En lo que a los varoncitos concernía, le habían comunicado con franqueza lo que deseaban. El marqués pensó que tal vez era debido a su desafortunada experiencia durante el terremoto que Chamara tenía miedo a la gente en general y no a él en particular. Para tranquilizarla un poco, se volvió hacia la señora Dawes y dijo: «Me gustaría hablar con esta joven a solas». «Muy bien, milord». Percibió que, por alguna razón que no acertaba a comprender, la señora Dawes estaba turbada. Cuando la mujer salió de la habitación, cerrando la puerta atrás de sí, el marqués miró a Chamara una vez más. Le sonrió de una forma que la mayoría de las mujeres encontraban irresistible. «Me da mucho gusto conocerte, Chamara», expresó, «y me alegra que estés aquí, en uno de mis orfanatos». «Es algo que ha sido muy satisfactorio para mí, milord», contestó Chamara. Hablaba con una voz suave, musical, bien educada, y el marqués se sintió sorprendido por las palabras que había elegido para contestar. Con el afán de tranquilizarla, le dijo: «Ahora, ¿qué opinas si te sientas y me cuentas algo sobre ti misma? Yo sé, desde luego, lo que padeciste en el terremoto, pero es algo que necesitas olvidar». Obediente, Chamara tomó asiento en una silla de alto respaldo cercana a la que él ocupaba. Se sentó en la orilla de ella, con las manos en el regazo. Al mismo tiempo, aunque él observó que seguía asustada, no parecía inquietarla el hecho de estar sentada junto a él. Reinó un breve silencio hasta que el marqués lo rompió. «Cuéntame sobre tu padre». «Él fue misionero, milord». «Sí, me he enterado de ello». «¿Y tu madre?». Ahora hubo una marcada pausa. Para su sorpresa, el marqués se percató de que ella estaba pensando en si debía decirle la verdad o mentir. No tenía idea de por qué podía leer sus pensamientos, pero su percepción le reveló que esa vacilación estaba en la mente de Chamara. Después de un momento, como si hubiera tomado una decisión, exclamó: Mi madre era rusa». El marqués la miró con fijeza. «Eso explica el color de tu cabello», comentó él por fin. «¿Y dónde naciste?». Ahora hubo una prolongada pausa hasta que, como el marqués no dijera nada, sino que se quedó esperando su respuesta, Chamara contestó: «Yo nací en Egipto». «Tu padre ciertamente viajaba mucho», comentó el marqués con sequedad. Chamara inclinó la cabeza, pero no contestó, y después de un momento el marqués dijo: «Dime por qué has permanecido aquí, en lugar de tomar un empleo». «Yo estuve enferma por mucho tiempo».
Después he estado ayudando a la señora Dawes con los niños más pequeños. Miró al marqués y enseguida habló con un tono diferente de voz. Por favor, déjeme continuar aquí. Soy feliz y me daría miedo si tuviera que trabajar en una fábrica o en algún lugar extraño donde no conociera a nadie. El marqués pensó que con su belleza estaría en peligro desde el momento mismo en que saliera del orfanato. Comprendió que, ansiosa, esperaba su respuesta. Sin pensarlo más, al escuchar la voz bien cultivada de Shamara, supo que había encontrado lo que buscaba. Aunque la joven era muy diferente de lo que anticipara, sería alguien fuera de lo común a quien el mundo aceptaría como lo que podía esperarse de él. Debido a que se sentía intrigado por la muchacha, deseaba saber mucho más. Sin duda, dijo, tu padre, antes que se convirtiera en misionero, tenía familiares que debían vivir en algún lugar. ¿Has hecho algún intento por entablar comunicación con ellos desde que llegaste a Inglaterra? Si hay alguno, no tengo la menor idea de dónde encontrarlos. El marqués tuvo la sospecha de que esto no era verdad. ¿Estás segura? Sí, milord. ¿Y tu madre? Mi madre nunca hablaba de sus parientes, repuso Shamara con rapidez. El marqués tuvo súbitamente la convicción de que ella estaba mintiendo, aunque no había razón aparente para suponerlo. ¿Así que estás realmente sola? ¿Completamente sola en el mundo? Como su señoría acaba de decirlo, completamente sola. Él meditó un momento antes de decir, en tal caso, Shamara, tengo una proposición que hacerte. Quiero que escuches con mucha atención, porque es muy importante. La chica lo miró sorprendida. Al mismo tiempo, el marqués notó que el temor seguía reflejado en sus ojos. Por razones muy personales mías, que no necesitan preocuparte, empezó a decir con lentitud, estoy buscando a una muchacha de tu edad, a quien pueda yo presentarla al mundo como mi pupila. La observó mientras hablaba y vio primero una expresión de incredulidad en su rostro y después otra más que no alcanzó a comprender. Creo que no necesito decirte, continuó, que eso significaría un gran cambio muy emocionante en tu vida. Vivirás en mi casa, o mejor dicho, en mis casas. Hizo una pausa antes de continuar. Te presentaría ante mi familia, que es muy numerosa, y en 2 años más tendrás edad suficiente para entrar en sociedad. Habló con claridad para que no quedara ninguna duda respecto a lo que esperaba de ella. El marqués pensó que en cualquier momento iba a desaparecer el temor de sus ojos, para dar paso a la emoción o tal vez un resplandor de felicidad que transformaría su rostro. En cambio, para asombro suyo, Shamara lo miró de manera penetrante antes de preguntar, ¿Su señoría me está haciendo esa proposición con toda seriedad? Absolutamente, contestó el marqués. Había una leve sonrisa en sus labios cuando comprendió que Shamara estaba calculando, pensando si aquello no era una extraña broma o si no la estaba probando de alguna manera. Entonces, como él no agregara nada, ella expresó, me siento desde luego muy agradecida de que su señoría me haya hecho tan honrosa proposición, mas tal vez comprenderá cuando le diga que no siento que soy la persona que mi lord necesita y que por lo tanto debo rehusarme. El marqués la miró perplejo. Ni por un momento se le había ocurrido que alguien a quien hiciera tal ofrecimiento lo rechazaría. ¿Te das cuenta lo que estás diciendo?, preguntó. Por supuesto que me doy cuenta y, como ya he dicho, me siento muy agradecida y profundamente honrada. Sin embargo, es imposible. ¿Por qué dices tal cosa? Y aunque tú pienses que no eres la persona idónea para ser mi pupila, yo soy el juez del caso y nadie más. Shamara no contestó y el marqués dijo, casi con irritación, por Dios, la mayoría de las muchachas en tu posición se sentirían emocionadas de poder salir de un orfanato, ya no digamos que les ofrecieran una posición mediante la cual se convertirán en la envidia de todas las jóvenes del país. Debido al tono agudo de su voz, vio que Shamara se estremeció un poco antes de decir, por favor, milord, no se enfade. Tal vez es impertinente de parte mía no aceptar con prontitud
su amable ofrecimiento, pero estoy segura de que no soy la persona adecuada. ¿Por qué tan segura? Tu padre era sin duda un caballero. Eso es evidente por tu forma de hablar. Eres bonita. ¿Y qué futuro te espera aquí? Excepto cuidar siempre de niños huérfanos. Una vez más Shamara se estremeció y él pensó que tal vez había sido áspero en su forma sincera de hablar. Al mismo tiempo estaba muy desconcertado por la actitud de ella y le resultaba difícil explicársela aún a sí mismo. Entonces, cuando ella miró lejos de él, fijando los ojos en la chimenea, aunque era manifiesto que no veía nada, el marqués añadió: en realidad, como tú bien sabes, no puedes negarte a hacer lo que he sugerido, y como tengo la autoridad para enviarte a cualquier lugar de trabajo, tendrás que obedecerme. Me doy cuenta de ello, milord. Al mismo tiempo, estoy pensando en su señoría, más que en mí misma. ¿En qué sentido? Ella titubeó antes de contestar. Podrían surgir dificultades posteriores que le harán lamentar haberme convertido en su pupila. ¿Qué dificultades? De nuevo el marqués comprendió, porque era muy perceptivo, que no le iba a decir la verdad. De hecho, Shamara hizo un leve gesto de impotencia con las manos, mucho más expresivo que las palabras, y como si nuevamente se estuviera aferrando a una última esperanza, dijo: en realidad, he estado trabajando, además de cuidar a los niños del orfanato. ¿En qué y para quién?, preguntó el marqués. Para el vicario. Es un hombre muy anciano y está enfermo. Acudo todas las mañanas para arreglarle la casa y prepararle su comida del mediodía. La señora Dawes no me mencionó eso. Tal vez pensó que si yo me encontraba lo bastante bien para poder servir al vicario, estaba lista para dejar el orfanato y tomar un empleo de tiempo completo. Eso tenía sentido, pensó el marqués, pero exclamó con voz alta: ¿y tú preferirías seguir trabajando para el vicario? No, no es eso, contestó Shamara con incomodidad, aunque soy muy feliz porque él me permite leer los libros de su biblioteca. Aquí me necesitan. Se detuvo para decir en tono suplicante: si milord me lleva lejos de aquí, ¿proporcionará su señoría a la señora Dawes alguien que le ayude a cuidar de los niños? Padece de un terrible reumatismo que le hace muy difícil moverse con rapidez. El marqués pensó que era en verdad poco común encontrar a una muchacha tan jovencita como ella que se preocupara por una mujer mayor, a cuyo cargo había estado. Considero, Shamara, dijo él, que es completamente inútil que sigas discutiendo conmigo. Sin embargo, accederé a lo que me pides y me encargaré de proporcionar a la señora Dawes un aumento de sueldo para que pueda buscar a alguien que te sustituya, pero el vicario tendrá que averiguárselas como pueda. Espero, milord, que me permitirá despedirme de él, ¿verdad? El marqués se quedó pensativo antes de responder: con una condición, y es importante que me escuches con todo cuidado. Dirás a cualquier persona que te pregunte, incluyendo al vicario, que voy a llevarte a trabajar en una de mis casas. No debes mencionar a nadie la proposición que te he hecho de convertirte en mi pupila. Entiendo, su señoría. ¿Me lo prometes? Se lo prometo, y le aseguro, milord, que yo nunca falto a mis promesas. Y espero que, como digna hija de tu padre, siempre digas la verdad, exclamó el marqués. Él no supo con exactitud por qué había dicho eso. No obstante, las palabras parecieron surgir como un torrente de sus labios. Para su sorpresa, observó que parecía una expresión casi desolada en los ojos de Shamara. Movió con rapidez sus pestañas como si de pronto estuviera muy agitada. Le pareció al marqués, aunque podía haber sido solo su imaginación, que estaba más pálida que cuando había entrado en la habitación. Entonces, al verla él, Shamara inclinó la cabeza hacia adelante y su cabello oscuro cayó sobre sus mejillas, como si quisiera ocultar su rostro. Era algo que resultó intrigante para el marqués. De pronto, todo su ser se puso alerta, como si fuera un sabueso que hubiera descubierto la pista de una zorra. Comprendió en ese momento que estaba decidido a llevarse a la joven asilada.
Si la vestía, la enseñaba y ella lo obedecía, cumpliría de manera maravillosa el papel que planeara para ella. El marqués se puso de pie. Enviaré un carruaje a recogerte mañana temprano, Shamara. Eso te dará tiempo para despedirte del vicario y de avisar a la señora Dawes de que le proporcionaremos una sustituta que realice tus deberes en el orfanato. Shamara también se puso de pie. Gracias, milord, contestó. Eso es muy bondadoso de su parte y le estoy muy agradecida. Al mismo tiempo, si durante la noche su señoría cambiara de opinión, yo lo consideraría muy sensato. Cuando estés conmigo te darás cuenta, contestó el marqués en tono arrogante, que no es cuestión de que yo cambie de opinión o sea sensato. Sé con exactitud lo que quiero y me encargo siempre de conseguirlo. Shamara inclinó la cabeza, como si aceptara lo que él había dicho como final. Y cuando levantó la vista hacia él de nuevo, el marqués vio con incredulidad que había un brillo alegre en los ojos de la joven, que no había estado ahí antes. Como si pudiera leer sus pensamientos, comprendió que estaba pensando, de manera increíble e impresionante, que si lo que decía era verdad, resultaba ingrato para él. Fin del capítulo 2 de Deseo en el desierto de Bárbara Cartland. Si te gustó, por favor déjame un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.